Bien, en este ejercicio vamos a hacer la siguiente verificación. Tenemos una función de variable compleja y vamos a verificar si esta función cumple con las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Bueno, para hacer esa verificación, en primer lugar debemos expresar esta función en función de z como una función u de xy más una función b de xy por la variable compleja y. Y teniéndola expresada de esta manera es que podemos verificar las ecuaciones de Cauchy-Riemann. En estas ecuaciones se debe verificar que la derivada de u respecto a x sea igual a la derivada de b con respecto a y. Y que la derivada parcial de u con respecto a y sea igual a menos derivada parcial de b con respecto a x. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es llevar a la función f de z tangente 2z a esta forma que tenemos acá, u de xy más y de b de xy. Entonces para ello vamos a hacer la primera sustitución básica elemental de z. ¿Qué es z? Z es x más y por y. Entonces hacemos esa primera sustitución y luego hacemos una propiedad distributiva, tangente de 2x más 2y. Y luego de tener expresada la tangente de esta manera, vamos a utilizar la siguiente igualdad. La tangente de a más bi se puede expresar como el seno del doble de a más i por el seno hiperbólico del doble de b sobre el coseno del doble de a más el coseno hiperbólico del doble de b. Entonces, sustituyendo esta expresión, decimos que la función f de z, tangente de 2x más 2y, va a ser igual al seno del doble del argumento, que sería 4x, más i por el seno hiperbólico del doble de la parte imaginaria, que sería 4y, sobre coseno del doble en la parte de x, 4x, más el coseno hiperbólico del doble de la parte imaginaria, 4y. Bien. Y como tenemos entonces dos términos en el numerador, podemos separar la parte real, que es seno de 4x, dividida entre el denominador, más la parte imaginaria, dividida entre el mismo denominador, y obviamente va a llevarla ahí. Entonces de esta manera ya tenemos la forma que queríamos tener al principio. Una parte real, que es u de xy, más una parte imaginaria, que es b de xy. Bien, entonces vamos a probar con estas partes, y aquí estamos indicando quién es u, parte real y parte imaginaria. Vamos entonces a realizar las derivadas. La primera derivada que tenemos que realizar es la derivada de u con respecto de x y verificar que es igual a la derivada de b con respecto a y. Entonces vamos a concentrarnos acá en esta derivación. Vamos a ampliar un poco la pantalla para visualizar. Y entonces decimos lo siguiente. Si quiero derivar u con respecto a x, tenemos la derivada de un cociente, es la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por el denominador derivado entre el denominador al cuadrado. La derivada del seno es el coseno de 4x por la derivada interna, que es 4. Esta expresión queda sin derivar. Y derivando acá el paréntesis, la derivada del coseno es el menos seno por la derivada interna, que es 4. Y la derivada del coseno hiperbólico es el seno hiperbólico positivo por la derivada interna, que es 4. Luego acá vamos a hacer una propiedad distributiva con los términos que están fuera del paréntesis y los términos que están dentro del paréntesis. De tal manera que 4 coseno de x por coseno de x es 4 coseno cuadrado de x. 4 coseno de 4x por coseno hiperbólico de 4y queda igual porque las funciones no son las mismas. Cuando multiplicamos por el seno de 4x, menos por menos es más, y como es la misma, es el seno de 4x, queda seno cuadrado de 4x. Y cuando multiplico menos por más menos, seno de 4x por seno hiperbólico de 4y, se agrupan porque las funciones no son las mismas. Seno hiperbólico no es la misma función seno. Muy bien, continuamos. Luego entonces de hacer la multiplicación, procedemos a agrupar la siguiente identidad, ¿no? Porque tenemos
coseno cuadrado de 4x, coseno cuadrado de 4x y seno cuadrado de 4x. Puedo entonces agruparla y sacar factor común 4. Entonces 4 por coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x, el resto queda exactamente igual. ¿Por qué? Porque sabemos que por trigonometría coseno cuadrado de seno cuadrado es igual a 1. Entonces me queda esto 1 y a la final se convierte en 4. Entonces esta sería la derivada de mi función con respecto a x. Ahora vamos a derivar la parte imaginaria que se va a derivar con respecto a y. Muy bien, entonces es la regla igual del cociente, la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por el denominador derivado entre el denominador al cuadrado. Procedemos entonces a hacer la derivación correspondiente. La derivada del seno es el coseno hiperbólico por su derivada interna, esto queda igual. La derivada en la parte interna sería menos seno de 4x por la derivada interna, que es 4, y la derivada del coseno de 4y es el seno positivo por su derivada interna. Muy bien. El siguiente paso es hacer la propiedad distributiva con los términos que están fuera del paréntesis, para luego agrupar términos semejantes. Coseno hiperbólico y coseno quedan igual agrupados, pero coseno hiperbólico por coseno hiperbólico es 4 coseno hiperbólico. Menos por menos es más, me queda 4 seno hiperbólico por seno, y más por menos 4 seno hiperbólico al cuadrado. Y aquí vamos a agrupar el coseno hiperbólico de y el seno hiperbólico de y, porque también tenemos una identidad hiperbólica. Sacamos factor común 4 por coseno cuadrado de y menos seno hiperbólico cuadrado de 4y. En este caso, coseno hiperbólico cuadrado de un ángulo menos el seno hiperbólico cuadrado de un ángulo, eso es igual a 1. Por eso esto queda multiplicado por 4 y el resto de la expresión queda exactamente igual. Entonces la pregunta es, ¿se cumplió la primera condición? Vamos a chequear la derivada anterior. Podemos minimizar un poco la pantalla para visualizar. Y vemos que en la parte superior la derivada de u con respecto a x parecía que la expresión era exactamente la misma. Sin embargo, solo por un signo se hace diferente. Entonces, y de paso, seno hiperbólico de 4y. Sí, tenemos los mismos términos, son exactamente iguales, pero el signo es diferente. Entonces no se cumple la primera condición, no cumple con esa primera ecuación de Cauchy-Riemann. ¿Será que cumple con la segunda condición? Entonces vamos otra vez con u, pero ahora lo vamos a derivar con respecto a y. Al derivar con respecto a y, el seno de 4x se convierte en una constante. Entonces, la derivada de una constante entre una función, vamos a aplicar esta regla directa que dice que es menos la constante por la función derivada entre la función elevada al cuadrado. Entonces sería menos la constante que es seno de 4x. Si derivamos la función, me queda coseno de 4x más coseno hiperbólico de 4y derivado, y el denominador queda al cuadrado. Hacemos ahora propiedad distributiva. Nos quedaría entonces, no vamos a hacer aún propiedad distributiva porque tenemos que derivar. Tenemos el signo de derivación acá, que debemos hacer primero, luego entonces hacer la propiedad distributiva. La derivada del coseno es el menos seno por derivada interna. La derivada del coseno hiperbólico es el seno por derivada interna. Luego de derivar procedemos a hacer la propiedad distributiva. Menos por menos más, me queda 4 seno cuadrado de 4x. Y más por menos 4 seno de 4x por el seno hiperbólico de 4y entre el denominador al cuadrado. Entonces ya tenemos la derivada de u con respecto a y. Vamos a derivar ahora b, pero con respecto a x, para chequear si se cumple la otra condición de Riemann. Entonces, si derivo con respecto a x pasa exactamente lo mismo. Vamos a utilizar la fórmula de la derivada de una constante entre una función. Sería igual a menos la constante por la función derivada entre la función al cuadrado. Porque si derivo con respecto a x,
lo que dependa de y va a ser constante. Entonces sería menos la constante por la función derivada, que es el denominador, entre el denominador al cuadrado. Entonces derivamos dentro del corchete, derivada del coseno es el menos seno por derivada interna, y derivada del coseno hiperbólico es el seno hiperbólico positivo. Aquí no cambia el signo, la derivada, como en el coseno normal, entre el denominador al cuadrado. Entonces aquí procedemos a hacer la propiedad distributiva. Menos por menos es más, queda 4 seno hiperbólico de 4i por el seno normal de 4x, menos, aquí quedan términos semejantes, seno hiperbólico por seno hiperbólico cuadrado, menos 4 seno hiperbólico cuadrado de 4i. Y bueno, aquí para simplificar un poco podemos extraer un factor común, ya que vemos que de ambos lados está multiplicado por el seno hiperbólico de 4i. Decimos que es 4 seno hiperbólico de i, paréntesis, seno de 4x menos seno hiperbólico de i. Cuando observamos la expresión se ve casi igual, pero la diferencia es que aquí tengo el seno hiperbólico de 4x y aquí tengo el seno hiperbólico de 4i. Entonces vemos que las expresiones no son exactamente iguales. Entonces, ¿qué pasa? Tampoco se cumplen. No se cumple que la derivada de u con respecto a y es menos derivada de x con respecto a y, porque aunque multiplique esta por menos, no voy a obtener la expresión original. Entonces, ¿qué pasa? No se cumple con la ecuación de Cauchy-Riemann. ¿Comprendiste el ejercicio? Recuerda que puedes hacer cualquier pregunta, cualquier duda en la parte de los comentarios. Entonces, si quieres reforzar, vamos entonces a seguir con un siguiente ejercicio. Tenemos ahora la función exponente o Euler a la z más 3i. E a la z más 3i. Y queremos verificar que también esta función cumpla con las condiciones de Cauchy-Riemann. Bueno, lo primero que vamos a hacer es tratar de aplicar las propiedades de la potencia. Vamos a ampliar un poco, creo que sí está bien. Y decimos, bueno, es Euler a la z más 3i. Recordamos que z es x más y más 3i. Agrupamos la parte imaginaria, que es y más 3 por i, y aplicamos por propiedad de la potencia. Recuerden que si tenemos un e a la a más b, se puede expresar como e a la a por e a la b. Entonces separamos acá de esta manera la parte real, que sea la x, por Euler a la parte imaginaria. Y recuerda que la parte imaginaria, cuando tenemos algo, un Euler elevado a la i por cualquier número b, por decir algo, eso se va a convertir en el coseno de b más i por el seno de b. Vamos a aplicar esta fórmula en este caso. Entonces decimos que esto se transforma en el coseno del argumento, obviamente sin la i, más i por el seno de este argumento. Bien. Entonces, de esta manera podemos separar. Si hacemos propiedad distributiva, generamos dos expresiones diferentes. Una parte real, todo esto para nosotros sería u, y la parte imaginaria sería entonces esto, que sería b. Entonces vamos a plantear las derivadas, las condiciones de Cauchy-Riemann, derivando cada una con respecto a x, con respecto a y, y luego vemos las condiciones. ¿Qué pasa si derivamos u con respecto a x? Fíjate que esta parte no depende de x, es una constante. Entonces la derivada de Euler a la x se sigue siendo lo mismo, entonces esto queda exactamente igual. Si derivo con respecto a y, e a la x es constante, la derivada del coseno es el menos seno por la derivada interna, que es 1, queda tal cual. Ahora vamos a pasar a derivar a b con respecto a y. Si derivamos con respecto a y, la derivada es el coseno por la derivada interna. Y si derivamos con respecto a x, queda Euler a la x por el seno de x. De tal manera que verificamos que, ¿será que de u con respecto a x es de b con respecto a y?
de u con respecto a x y de b con respecto a y, cuando visualizamos ambas, fíjense que es exactamente lo mismo, cumplió la primera condición. Verificamos la segunda. ¿Será que la derivada de u con respecto a y es el negativo de la derivada de con respecto a x? Sí, porque es justamente la misma expresión pero con un signo menos. Entonces sí, por lo tanto las ecuaciones de Cauchy-Riemann se satisfacen para esta función. Bien, bueno, si has entendido los ejercicios, me alegra que haya sido así. Espero que hayas aprendido mucho más y bueno, te invito a seguir visitando mi canal y nos veremos entonces en un siguiente video. Gracias, puedes dejar tus comentarios en la parte de los comentarios y si te agradó el video también puedes darle like. Hasta un siguiente video.